Estamos de regreso ya y claro, el Ecuador retornó al CIADI. Y ahí quiero pedirles para hacer una diferencia y para este tema hemos invitado al señor doctor Luis Calero y al economista Alberto Acosta Burneo. A los dos muchas gracias por acompañarnos. Eh, Se ha dicho, no estamos obligados a nada, pero sí nos facilita la estructura de unas negociaciones, lo del CIADI. Señor doctor Calero, bienvenido, buenos días. Eh, el retorno al CIADI y la firma de este retorno al CIADI, porque el Ecuador formaba parte y me consta que cuando se firmó el acuerdo pasó, fue ratificado por el Congreso. Ahora parece que la situación es distinta, no necesita, se ha dicho, y la Corte Constitucional como que zanja eso, no necesita una ratificación, se vuelve como un convenio, lo que se suelen denominar convenio operativo. ¿Se somete o no la soberanía en esto? Doctor Calero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto compartir este panel con el economista Acosta. Mire, el tema tiene por lo menos unas dos vertientes para su análisis. La una es una de carácter estrictamente jurídico y la otra, yo diría, desde un punto de vista práctico o pragmático. En lo jurídico, usted lo ha dicho, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que no se requiere la aprobación de la Asamblea para la ratificación de este convenio que ya fue suscrito por la embajadora del Ecuador en Estados Unidos por delegación del presidente de la República. Sin embargo, el tema seguirá siendo debatido durante algún tiempo, porque de igual manera hay un fuerte ingrediente político en el tema. Y yo diría que inclusive, la decisión de la Corte Constitucional se ha dicho que tiene un ingrediente político, porque si uno analiza el voto o los votos salvados de dos miembros de la Corte, ellos insinúan que lo que ha hecho la mayoría, el voto de la mayoría es acomodarse más o menos a una coyuntura política. Y entonces existen visiones y existen visiones. En lo personal, yo creo que este convenio sí debió pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Y fundamento mi opinión en el siguiente sentido. Mire usted que el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé la solución de controversias entre particulares, entre el Estado y particulares, y estos particulares pueden ser nacionales o extranjeros, y entonces este ordenamiento prevé mecanismos para la solución de esas controversias e incluye dentro de esos mecanismos unos mecanismos alternativos como son la conciliación y el arbitraje. Eso está previsto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero si yo eso que está previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, la solución de controversias, traslado a otro ente, y en este caso estoy trasladando al CIADI, al suscribir, al adherirme al convenio, estoy aceptando que sea ese centro de arreglo de diferencias, creado específicamente para eso, un centro que ha sido creado para solucionar controversias entre estados y terceros pertenecientes a otros estados, entonces definitivamente el Estado ecuatoriano está transfiriendo una parte de su ordenamiento jurídico, que es la solución de controversias con métodos alternativos, a un centro. Eso desde un punto de vista institucional estructural. Más, ¿qué es lo que sucede? Que eso se pondrá en práctica. Eso se ejecutará el momento en el que el Estado ecuatoriano indique a quienes autoriza acudir a este mecanismo o a este centro, a quien ha autorizado para que resuelva controversias. Y ello sucede cuando se celebran, por ejemplo, los tratados de libre comercio
cuando se celebran contratos comerciales directos, etcétera. Entonces son dos momentos, dos cuestiones diferentes. La una es que transfiero parte del ordenamiento jurídico, de las potestades, de las competencias del ordenamiento jurídico ecuatoriano a un centro, y la otra es que cuando celebro los contratos comerciales o los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones, etcétera, estoy permitiendo, autorizando a ellos, a estos terceros, para que acudan a ese centro a quien yo ya le transferí una parte de la competencia mía como Estado ecuatoriano. Entonces, así veo yo. Doctor Calero, antes de saludar nuevamente al economista Acosta, yo sí quiero tomar antes usted lo que ha dicho, una cosa que decía de los votos salvados. Esta insinuación de que los jueces constitucionales de alguna manera podrían adecuarse al momento. Los jueces, y sobre todo estos constitucionales, ¿deben tomar o no en cuenta las realidades de los países? ¿O son solamente aquellos que aplican, no analizan nada? Y entonces, si salen versiones de esa naturaleza de la propia Corte, nada menos que de la Corte Constitucional, los jueces no son, pues, no extraterrestres que no son miembros ni siquiera del CIADI, diría yo, doctor Calero. Sí, lo que pasa es que los jueces tienen reglas rígidas a las que someterse. Obviamente que en sus análisis, obviamente que en sus fundamentaciones, ellos tienen libertad para acoger determinadas doctrinas, determinados pronunciamientos, determinados precedentes, para interpretar de una o de otra manera la normativa. En eso tienen total y absoluta libertad, pero ellos tienen unas reglas rígidas de comportamiento. Caso contrario, ahí sí la denominada seguridad jurídica se iría por un caño. Pero por supuesto, pero aquí existen determinadas reglas, determinadas normas que son rígidas, por ejemplo, los códigos de procedimiento, por ejemplo, los reglamentos para sustanciación de procesos en la propia Corte Constitucional. Pero aquí sí existe un ingrediente, sí existe en la interpretación, y ahí digo, no solo de la normativa, sino inclusive del momento político, existe una interpretación y de pronto existiría una adecuación a ese momento político, una adecuación de la decisión al momento político, porque seamos francos y miremos la realidad de la Asamblea, la composición política de la Asamblea, la gran interrogante es, ¿habría aprobado la adhesión al CIADI en las actuales circunstancias? Es una interrogante que habrá que despejar en su momento. Y yo quiero saludar nuevamente al señor economista Alberto Acosta Burneo. Alberto, bienvenido, buenos días. El doctor Calero nos ha puesto en estas dos, ¿no? Lo jurídico, lo práctico, estas dos cosas, y el análisis. Y yo decía, el Ecuador retorna al CIADI porque lo denunció, pero cuando ingresó por primera vez a este acuerdo, lo ratificó el Congreso Nacional en esa época con un informe de constitucionalidad del entonces Tribunal Constitucional. Y claro, es un mecanismo que no nos obliga, dicen algunos, a nada, pero nos pone como un instrumento, y se ha dicho sobre todo que hoy se necesita con urgencia, nada menos que por el gobierno de México se requiere para entrar al acuerdo comercial con ellos y al acuerdo del Pacífico. Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que aquí, sin hacer una interpretación jurídica, que no es mi campo, pero leyendo lo que establece la Corte, realmente la Corte analiza que hay dos momentos. Un momento es la adhesión al CIADI, con la cual en la práctica no cambia nada si es que no hay los otros instrumentos de los que hablaba el doctor Calero, que son los acuerdos comerciales, los tratados bilaterales de protección de inversiones, etcétera. Es decir, con la adhesión al CIADI no se ha producido ningún cambio real en cuanto a dónde podemos acudir en el caso de un cambio práctico, me refiero, porque en realidad para que se pueda acudir al CIADI se requiere de estos instrumentos complementarios. Es decir, solamente con la mera adhesión al CIADI no es que ya se ha producido un cambio y que ya el Ecuador o un inversionista puede ir a ese foro
para poder reclamar sus derechos si es que se considera que se han vulnerado. Realmente para que se produzca que ese inversionista pueda ir a ese foro, tiene que ampararse o en un tratado bilateral de protección de inversiones o en un acuerdo comercial. Y en esos instrumentos sí cabe y se establece claramente que la Asamblea es la que tiene que ratificar esos instrumentos. Entonces hay dos momentos. El uno es adherirse al CIADI, donde eso no implica que nadie en la práctica pueda adherirse, mientras no se haya aprobado los otros instrumentos donde sí se requiere de aprobación de la Asamblea. Por el lado económico es clara la importancia. El adherirse al CIADI es un primer paso que requiere después y necesario además para la firma de los acuerdos comerciales, de los tratados bilaterales de protección de inversiones, porque vemos que lamentablemente el Ecuador ha hecho gala de una poca seguridad jurídica, de un deseo de refundar el país o de medir los intereses del Estado simplemente como por encima de cualquier ordenamiento jurídico. Lo que interesa es lo que le interesa al Estado, eso es lo bueno. Lo que no le interesa al Estado es lo malo. Y las leyes no importan, lo que importa es el interés del Estado. Y así se ha visto cómo se respetan contratos por caprichos del momento. Y entonces de todo eso genera un entorno de incertidumbre para los mismos ecuatorianos que quieren invertir, para los extranjeros también. Y después nos quejamos, decimos, pero miren cómo salen los capitales del Ecuador. Pero todo lo que se ha hecho en el país no es en línea de generar un ambiente de confianza a la inversión, sino que se sigue trabajando en esa arbitrariedad, permitiendo esa arbitrariedad. Este tipo de acuerdos, como es el adherirse al CIADI y eventualmente la firma de acuerdos comerciales o tratados bilaterales de protección de inversiones, buscan solucionar esa falencia, que los inversionistas internacionales puedan ir a donde un tercero confiable, donde pueden limar las asperezas o las diferencias que puede existir con el Ecuador, sin necesidad de estar acogidos a una justicia que ha probado no ser independiente, que basta recordar cómo se preparaban las sentencias, se las dictaba en una sabatina, se las entregaba vía un pendrive. Eso es la justicia ecuatoriana, y por eso es que este tipo de instrumentos lo que hacen es garantizar una cierta seguridad jurídica a un inversionista para que pueda acogerse a un tercero confiable. Sí, bueno, y ahí, doctor Calero, entonces, si bien el CIADI, y yo le insistía en que el Ecuador retorna al CIADI, porque denunció el CIADI para salirse, sobre todo en temas petroleros eran los mayores problemas, pero también denunciaron 18 tratados bilaterales de protección de inversiones. Entonces, le quitaron no solo el CIADI, sino los instrumentos que el señor economista Costa nos dice para que se vuelva efectivo este convenio internacional. Usted decía los votos, y yo estaba recordando, los que votaron para la adhesión en el CIADI, al CIADI en el Congreso Nacional, antes de que se transformen en la Asamblea, estaban ahí Social Cristianos, estaba Izquierda Democrática, no se opuso Pachacútec, estaba la Democracia Popular, y ahora diríamos está el Partido Social Cristiano, a no ser de que quisieran ejercer alguna venganza política de un sector, ¿no es cierto? O sea, no tengo presidente, tampoco vas a tener cosas que yo sí estaba de acuerdo. Y claro, por su experiencia usted sabe que eso sí puede pasar. Pero el regreso no es también una forma que elimina las otras condiciones que serían de ratificación, doctor Calero. No, obviamente que tiene que ratificarse. Aquí lo que se discutía era si para la ratificación se necesitaba o no se necesitaba la aprobación de la Asamblea, conforme lo establece el artículo 419 de la Constitución. Yo me ratifico en el sentido de que aplique el numeral 7 del 419 de la Constitución. Pero bien, ese es tema más o menos concluido porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional, definitivamente la Corte Constitucional se pronunció y el tema se acabó, solo que pateó la pelotita para cuando se discutan posiblemente los tratados bilaterales de promoción y protección. Pero bien, parecería más o menos como que el CIADI se creó para solucionar los problemas de estos tales y cuales ecuatorianos y de esta maldita justicia ecuatoriana. Y el asunto no es así. El convenio CIADI tiene
viene desde 1966, mucho antes del correísmo y mucho antes de estas vicisitudes de la justicia ecuatoriana. 164 países lo han ratificado. La intención clara, inequívoca, clara, es proteger las inversiones extranjeras en los países del sur, en los países, antes se llamaban subdesarrollados, ahora se utiliza el eufemismo países en desarrollo. Los excedentes de capitales, las inversiones que provienen del norte, que provienen de los países desarrollados, son protegidas a través, por ejemplo, de este mecanismo. Es clarísimo, el preámbulo del convenio lo dice de manera expresa y clara, se trata de proteger las inversiones. Entonces, toda la orientación obviamente está destinada a ello. Sin embargo, 164 países lo han suscrito y lo han ratificado. Es amplio, es un número significativo. Permítame contarle para más o menos configurar la realidad de este centro. Desde su creación hasta el año 2020 ha procesado unos 803 casos, tanto fundamentalmente en arbitraje, pocos en lo que es conciliación, la gran mayoría en arbitraje, pero ha procesado como 803 casos. Y mire usted que una distribución de dónde han surgido las diferencias en las que ha intervenido el CIADI, tenemos que en Europa Oriental el 26%, en América del Sur el 22%, y en África subsahariana el 15%. Entonces ahí usted tiene que más del 60% están en estos países, ¿no es cierto? En cuanto a al surgimiento de las controversias ahí. Pero mire usted en qué doctor materias, Calero, ¿en qué materias? no será entonces ahí justamente en estos países donde está la falta de seguridad jurídica y esto de que los jueces no son muy confiables. Sí. ¿Sí? Sí, o que los contratos se los consigue a través de lobistas, o que los contratos se los consigue rompiendo el ordenamiento jurídico, y por eso es necesario aferrarse a algo. Mire usted, lo decía hace un momento, en petróleo y minas, el 24% de los casos resueltos o sometidos al CIADI, el 24% tienen que ver con petróleo, gas y minería. El 17% con electricidad y otros tipos de energía. Entonces ahí tiene usted que el 41% está más o menos en sectores estratégicos. Y entonces es significativo ese asunto, ¿no es cierto? Entonces, y yo diría un último datito para configurar la idea. Mire, el 60% de los casos planteados al CIADI, el 60% provienen o tienen como fundamento violaciones a los tratados bilaterales de inversión. Entonces ahí usted empata con lo que decía el economista Acosta. Claro, es necesario para los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones tener este elemento a donde acudan los inversionistas, este marco normativo creado exprofesamente para proteger inversiones privadas. Economista Acosta, sí, esta es, digamos, la realidad. Los porcentajes que nos acaba de describir, con los que nos aporta el señor doctor Calero, nos llevan a que la inseguridad jurídica entonces está justamente en temas que son muy debatibles en cada uno de los países, la minería, el petróleo, ¿no es cierto?, en general, pero los otros casos nos llegan. ¿Son una base indispensable entonces también los tratados bilaterales de protección de inversiones, Alberto? El micrófono, por favor. Perdón, ahí sí me escuchan. Gracias, ¿no? Sí, ahí sí. Se ha hablado de temas muy importantes. Por un lado, una característica. Las inversiones que busca proteger son inversiones que vienen del mundo desarrollado al mundo subdesarrollado. Es una característica fundamental que debemos entender. ¿Qué implica el desarrollo económico? El desarrollo económico necesariamente está asociado a una abundancia de capitales. El subdesarrollo, en cambio, está relacionado con una ausencia de capitales, falta de capitales.
Entonces, ¿cómo acelerar el crecimiento económico? Atrayendo esos capitales que existen en abundancia en el mundo desarrollado a países subdesarrollados como el Ecuador. Esa es la importancia de la inversión extranjera directa. Es una manera de acelerar el crecimiento, porque en el Ecuador lamentablemente no existen los capitales en abundancia porque somos una economía subdesarrollada. Todavía hay una primera justificación de explicar todo este esquema. ¿Por qué se busca proteger las inversiones? Porque los países subdesarrollados encuentran un beneficio y se dan cuenta de la importancia de atraer capitales para acelerar su crecimiento económico. ¿Cuál es la alternativa? Ningún país está obligado a adherirse ni a defender las inversiones extranjeras. Hay países, de hecho, que pueden decir, yo no quiero que venga ninguna inversión extranjera, no voy a defender ningún capital privado, aquí se hace todo con ahorro local. El resultado es un crecimiento económico lento, pobreza y más pobreza, porque hay ausencia de capitales. Segundo, ¿en qué sectores se invierte? En los países subdesarrollados, los capitales vienen sobre todo a la región, a los sectores más rentables, los sectores extractivos. El petróleo, la minería, son sectores que al tener rendimientos más altos justifican riesgos más altos. Porque otra característica de los países subdesarrollados es su inseguridad jurídica. Son países que no han logrado crear un sistema legal que garantice el respeto a la propiedad privada, que garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos. De hecho, países como el Ecuador hemos vivido consulta popular en donde decidimos qué actividades deben desaparecer. Recordemos lo que fue la consulta con los casinos. El día de mañana podemos hacer otra consulta y decidir que los panaderos deben desaparecer, que deben desaparecer los zapateros, y porque ganó la mayoría, deben desaparecer. Ese tipo de cosas son esos síntomas. Y estos problemas, el problema de la justicia manipulada, no es un tema del Correato, evidentemente. La corrupción no nació con el Correato tampoco. Puede ser que lo perfeccionaron y a niveles que no habíamos visto nunca antes, eso sí. Pero no nació con el Correato, nació mucho antes. La justicia cambió de manos en el Ecuador permanentemente. No necesitamos recordar de quién era la justicia antes, pero ha tenido dueño. Y esa es una característica no solo del Ecuador, de un país subdesarrollado, un país con baja institucionalidad, con ausencia de capitales. Entonces, el desafío para el país es atraer capitales para acelerar el crecimiento económico. ¿Atraerlo de dónde? De los países en donde existe abundancia. ¿De quién? De los propietarios de esos capitales, de esos inversionistas privados que tienen abundancia de capitales y que pueden invertirlos en el país beneficiando al Ecuador. Y la alternativa, ¿cómo convencerles? Si es que nuestra justicia ha probado, no de ahora, de toda la vida, que es una justicia que tiene dueño. Simplemente cambia el dueño dependiendo del gobierno de turno. O ni siquiera, dura más tiempo el dueño. Entonces, ¿cómo hacemos? Es dándoles una seguridad, un entorno, una institucionalidad que lamentablemente no hemos logrado construir, porque es una característica de un país subdesarrollado, países con institucionalidad débil, países de caudillos, en donde el caudillo tiene tanto poder que puede hacer y decidir sobre la vida y las propiedades de las personas sin ninguna limitación. No es un gobierno de instituciones, es un gobierno de personas, lo que tenemos en los países subdesarrollados. Pero Alberto, ese es el gran desafío del Ecuador. Alberto, ese desafío podría chocar también con lo que dice el doctor Calero, que entonces también se llenan de lobistas porque viene de parte y parte y los inversores también corren un alto riesgo, pero algunos por el negocio se arriesgan y tienen estos lobistas que vienen y entregan cosas para justamente no permitir que la justicia o la institucionalidad se asiente. O sea, son estos dos lados. ¿Y usted cree que el CIADI, más aún con los otros acuerdos que lo volverán operativo, sí les garantizan a las dos partes o entramos en desigualdad como país, Alberto? No, yo creo que definitivamente garantizan las dos partes y eso podemos ver por los resultados, cómo le ha ido al Ecuador el CIADI. La mitad de los casos ha ganado, la otra mitad ha perdido. Entonces yo creo que no se puede hablar de que esté el Ecuador en desventaja. Es un centro que garantiza una independencia al estar tantos países involucrados y eso es una ventaja. El hablar del tema de lobistas existen en todas partes. El problema es que en países con poca institucionalidad, esos lobistas se usan o tienen más poder para poder llegar a acuerdos contrarios a la ley. Y eso es algo que debemos trabajar, tenemos que luchar contra eso, eso es corrupción, y eso existe, eso es definitivo. Vemos los casos
de todas estas obras que se contrataron recientemente, se puede hablar casos anteriores si quieren, pero de los casos recientes vemos obras sobredimensionadas, mal hechas, con un montón de corrupción, con coimas, de acuerdos entre privados, etcétera. Esos son los temas de y por parte del problema de países con baja institucionalidad. Y ese es el desafío del Ecuador, seguir construyendo institucionalidad, pero mientras tanto, hasta que lo logremos, la institucionalidad no se construye de la noche a la mañana, y hasta que lo logremos, tenemos que buscar proxies para dar una cierta seguridad jurídica, para que sigan viniendo los capitales. Necesitamos atraer más capitales. En el Ecuador no hay suficientes capitales. Si el día de mañana decimos que solo con capitales ecuatorianos se desarrolle el sector petrolero, el sector minero, el sector eléctrico, etcétera, no va a haber suficientes interesados, no va a haber recursos, tendremos que esperar décadas para hacer lo que podríamos hacer en pocos años vía capitales privados. Entonces, lo importante aquí es entender que económicamente hablando, hay que acelerar el crecimiento y la generación de bienestar vía mayor inversión, que los capitales que existen en abundancia en el mundo desarrollado vengan al país. Y por el otro lado, por el lado jurídico, tenemos que seguir trabajando en construir un Estado, y es una visión de más largo plazo, un Estado donde se gobierne a través de las instituciones y acabar con el caudillismo, que tampoco es cuestión del correato, no empezó ahora, empezó muchísimos años antes en el país, hemos sido un país de caudillos, en donde el respeto a la ley realmente es muy bajo. Claro, y ahí por eso se entiende que muchos quieran controlar de alguna manera o incluso volver a designar las cortes, siempre están pendientes de que políticamente respondan a alguien, fiscales, jueces nacionales, jueces de la Corte Constitucional, incluso ahora que existe, ¿no? Doctor Calero, entonces es una necesidad de afuera, de los que van a poner la plata, en algunos casos de lo que usted nos ha dicho, también de algunos lobistas, que en otras partes son pagados y no está mal, porque van a representar la negociación para llegar a un acuerdo. El problema es que algunos lobistas, y así se acostumbra, parece aquí, que lo que hacen es ir a torcer la legalidad para conseguir el contrato y garantizar incluso jueces. Entonces, el lobista por naturaleza no es pues que va a hacer eso, sino el que puede promover, el que puede ser la imagen de una contratación. Pero usted ha visto lo que nos ha pasado en petróleo, pero es porque hay delincuentes en las cortes, en el lobista, en el funcionario público, y eso parece se puede tener como respuesta de garantía el CIADI, doctor Calero. Sí, permítame un último datito estadístico para configurar la actuación del CIADI. Mire, en el periodo de 1966 al 2020, de estos casos, de este universo de casos que señalé al inicio, el 47% fueron aceptados parcial o totalmente, es decir, las reclamaciones que se presentaron para que sean solucionadas por la vía de un arbitraje y poquísimos por la vía de la conciliación, fueron por la mediación, perdón, el 47%, digo, obtuvieron laudos dando lugar a aceptación total o parcial de las pretensiones de los reclamantes. Un 29% dijeron definitivamente no ha lugar a ninguna reclamación y un 23% estableció que el centro no tenía jurisdicción para tratar esa materia. Es decir, que más o menos estamos hablando casi de un 50-50, casi de un 50-50. Hay un 1% por ahí que fueron desechados por carecer de mérito jurídico, etcétera, que sumado al otro sería el 30% que desechó las reclamaciones, un 23% que dijo este centro no tiene competencia y un 47% que dio la razón total o parcialmente a los reclamantes. Es decir, tampoco hay la visión del otro lado, la exagerada, que dice que el 90% o más de los casos tiene perdido el Estado. Yo creo que la realidad, los números, los datos, sí, claro. Estos nos demuestran que no están así. Y estos datos que estoy dando constan en la página web del CIADI, no son inventos míos ni cosa que se le parezca. Bien, esa un aporte final en cuanto a datos. Mire, en lo otro, yo creo que el hecho de que el Ecuador reingrese
al CIADI por sí mismo no atrae ninguna inversión. Es más o menos lo mismo que se dijo hace un par de años cuando se propiciaba la salida del Ecuador de la OPEP. Se argumentaba que el Ecuador no incrementaba su producción y no tenía mayores inversionistas en el país, porque simple y llanamente el Ecuador era miembro de la OPEP y al ser miembro de la OPEP estaba sujeto a cuotas, etcétera, etcétera. El Ecuador salió hace como 3 años de la OPEP y la producción se ha ido para abajo. De igual manera, en esto digo, no es que por el hecho de reingresar al CIADI simple y llanamente las inversiones van a venir. Mire usted, yo creo que el Ecuador carece de empresarios, de empresas que estructuren adecuadamente proyectos para que pudieran propiciar venida de capitales extranjeros, porque los extranjeros, obviamente los capitales extranjeros, los inversionistas extranjeros, del rato que encuentran un proyecto bien estructurado en el país, toman interés y están pretendiendo participar, los serios, participar en procesos licitatorios, porque ahí vienen los otros. Porque el lobbying, visto cómo funciona en Estados Unidos, funciona en México, en Panamá, en algunos países de Europa que inclusive tienen ley propia, me parece que España tenía ya una ley, una legislación, bien visto, es decir, este agenciamiento, pues debidamente normado es un elemento dentro de la cadena, pero de ahí al tráfico de influencias hay una gran distancia. Claro, sí. Y entonces aquí lo que generalmente se me han dedicado es al tráfico de influencias y con honrosas excepciones, elementos que estructuran o pretenden estructurar negocios o proyectos realmente fatales, sin sustento técnico, sin sustento jurídico, sin sustento económico. Entonces parte del problema es ese. Y obviamente también en el sector público la decisión política de que determinados proyectos deban contar con la participación de inversionistas privados tampoco es que se los ha identificado con claridad, tampoco es que se han estructurado los proyectos a fin de que se diera, por ejemplo, se cumpliera esta famosa ley de las alianzas público-privadas. Mire usted que con bombos y platillos en el gobierno del señor Moreno se dictaron, y creo que inclusive en el tiempo del señor Correa ya se dictaron algunas normas para estas alianzas público-privadas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos proyectos, cuánto de inversión se ha dado en el país aplicándose esa famosa normativa de las alianzas público-privadas? Entonces vamos de tumbo en tumbo, de proclama en proclama, de consigna en consigna y no atacamos problemas de fondo, como son los que he señalado. Falta de estructuradores serios, profesionales en el sector privado y falta de igual manera de decisión política y de funcionarios competentes para estructurar proyectos y ponerlos a consideración del sector privado. Alberto, ahí hay unas razones entonces que también sobrepasan. El CIADI de por sí no va a traer, pero los acuerdos comerciales sí pueden facilitarse por formar parte de eso. Y ahí la vieja pregunta, ¿no? Muy puntuales han sido las épocas en las que han venido inversiones privadas al Ecuador. Algo más nos está faltando entonces, no es solamente esto que sí trae problemas, la inseguridad jurídica, los caudillos y esta visión de que cada uno que llega es dueño del país. Eso sí parece que es el gran karma de los ecuatorianos todavía, Alberto. Definitivamente, aquí hay que estar muy claros. El atraer inversiones es una materia compleja que requiere de muchos temas. No hay varita mágica. Si fuera tan fácil como decir nos adherimos al CIADI y nos volvemos un imán para los capitales, ya muchos países hubieran seguido la misma ruta y también serían todos imanes de capitales. Y no es así. Se requiere mucho más. Lo lamentable es que el Ecuador, en muchas de las cosas, se ha dedicado a hacer lo contrario. Dice, esto no es la solución, y entonces tampoco corrige, pero son pasos adicionales que hay que dar, porque sin seguridad jurídica no hay capitales. No es suficiente, definitivamente que no es suficiente, se necesita mucho más que eso, pero ese paso hay que darlo. Entonces, a través del CIADI se logra en algo solucionar esa falta de institucionalidad que tenemos en el país, que el ideal es una visión de largo plazo, trabajar por crear instituciones, pero eso probablemente nos tome generaciones, no hablo de décadas, hablo de generaciones, tener un país con una institucionalidad fuerte. Ahora, ¿qué otros temas son adicionales? Porque esto no es suficiente. El tema adicional
viene también por el lado económico. Un país competitivo, tenemos que ser competitivos. Si queremos atraer inversiones fuera de los sectores de extracción de petróleo y minería, que son sectores que de por sí son muy rentables. Pensemos, minería, inversiones de minería en petróleo existen en todo el mundo, hasta en las peores dictaduras, en el África, en América Latina, hay capitales que llegan a esos países que no entregan ninguna seguridad, pero que son rendimientos tan altos que permiten compensar ese tipo de entornos adversos. Pero si queremos atraer capitales de inversiones en otras áreas, que es lo que no hemos logrado, por ejemplo, en el sector del comercio, de la manufactura, no llegan los capitales. Y hay un tema de fondo, competitividad. El país tiene que ser competitivo. Ahí hablamos del esquema tributario. No es que tenemos que bajar los impuestos porque los impuestos van a ser la solución para que vengan capitales. Igual que el tema de la seguridad jurídica. Los impuestos no van a traer por sí solos los capitales. Así les digamos que les exoneramos los impuestos, no van a venir. Eso no es. Lo importante es que seamos competitivos. Tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. No podemos ser más caros que el resto de países de la región. No tenemos que ser más baratos tampoco. Simplemente competitivos. Legislaciones que no traben la producción. En el Ecuador la legislación está llena de hiperregulaciones, se mete a definir cómo se debe producir, cuando eso es algo que no es de la incumbencia del Estado. El Estado no debe decir cómo producir, más bien debe preocuparse de otros temas, pero no de cómo producir. Entonces tenemos exceso de regulaciones, exceso de trámites, un país en donde es complicado, aunque ha mejorado mucho el tema de constituir una compañía, cerrar una compañía, eso sí es prácticamente imposible. El manejo de las quiebras, de insolvencias, es imposible en el Ecuador. La legislación laboral, una legislación laboral que no es competitiva a nivel internacional. Entonces, esos son los temas de fondo. Son muchos. Es una infinidad. Estamos hablando de más de 10 temas críticos que tenemos que trabajar en todos a la vez. Y no hay que olvidar ahí también la importancia de los mercados. Porque ¿por qué hace una inversión, un inversionista internacional? Es también por la perspectiva de un mercado, acceso a mercados. El Ecuador es un país pequeño que, de manera irónica, decidió bloquearse al mundo. Entonces, el mercado ecuatoriano no va a ser atractivo para ningún inversionista. Lo que es atractivo es producir en el Ecuador, o lo que debería ser atractivo es producir en el Ecuador para acceder a otros mercados. Pero el Ecuador, por ejemplo, no ha firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos, dejándonos en desventaja frente a Colombia y Perú. El inversionista que invierte en Colombia puede enviar sus productos de Estados Unidos, puede enviar sus productos de Europa. En el caso del Ecuador puede hacerlo Europa, pero no Estados Unidos. Entonces, el tema de un país pequeño como el Ecuador tiene que preocuparse por seguir abriendo mercados para que las inversiones también tengan mayores mercados a donde acceder. Esos son parte de esos desafíos. Entonces, realmente es un conjunto de factores en los que hay que trabajar. No hay solución única, pero hay que trabajar en todos. Lo peor que podemos hacer es decir, esta no es la solución y por eso no la hacemos, porque tampoco va a venir la inversión. No, lo que hay que hacer es trabajar en todos estos temas a la vez, que son temas desde jurídicos, desde temas de respeto a los derechos individuales, de respeto a la propiedad privada, pasando por temas económicos, competitividad, legislación tributaria, acceso de mercados. Es un conjunto de temas necesarios para poder atraer a los capitales y de esa manera acelerar el ritmo de crecimiento. La alternativa es la de la autocracia, la de separarnos del mundo y decir, no, aquí nosotros vamos a ir a nuestro ritmo solo con capitales ecuatorianos. Esa es una alternativa lentísima, que no podemos aceptar. Y bueno, así queda planteado. Yo quiero agradecer al señor doctor Luis Calero y al economista Alberto Acosta Burneo por acercarnos a esto que ha sido un debate que tiene la sustancia para buscar el desarrollo del país, ¿no? Y me parece que las claves han sido topadas con los recaudos que se puede tener frente a estas negociaciones y un país pequeño, ¿no? Estaremos con el doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, en un contacto con Bolivia. Doctor Calero, economista Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Hasta luego. Enseguida volvemos. Estará con nosotros el señor doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y el contexto latinoamericano. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.
¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.